Buenas. Hubo un apagón de luz y se cortó el video, entonces va a quedar dividido en dos partes. Voy a ubicar dónde quedamos, ¿verdad? El video va a quedar dividido en dos partes. Compartir pantalla, ver dónde quedamos. Exactamente quedamos. Me disculpen, va a quedar un poco mal editado, pero no podemos hacer más nada. Teníamos una hora hablando y habíamos quedado en el ejercicio. Después yo les digo dónde quedamos. Ok. Está listo. Quedamos aquí, ¿verdad? Estábamos en el ejercicio 12. El ejercicio 12, que se refería a la caja con 5 fichas y 2 variables aleatorias, X, el mayor de los valores obtenidos, y Y, la suma de los valores obtenidos. Ya habíamos estudiado esta tablita, ¿verdad? Que es la distribución de X. Y habíamos quedado aquí. Quedamos exactamente aquí. El valor esperado de X, o media de X, o centro de gravedad de la distribución de X, es el promedio ponderado de los valores de la variable. ¿Cuál es el factor? Cada valor de la variable, su peso, su ponderación, es su probabilidad. ¿Qué significa ese resultado? Que la media es 4. Que si yo hago un número muy grande de observaciones de la variable aleatoria X, bajo condiciones esencialmente iguales, y calculo el promedio aritmético de esos 1000, 2000 resultados, ese promedio converge a 4. Ese es el significado frecuencial de la media. El valor esperado de X al cuadrado, ¿cómo se calcula? Como el promedio ponderado de los cuadrados de los valores de la variable. F de X chiquita es el factor de ponderación y nos da 17. Y la varianza es el valor esperado de X al cuadrado menos la media al cuadrado. 17 menos 4 al cuadrado, 16, 1. La varianza mide, es una medida cuadrática de variabilidad, es decir, cuán dispersa, cuánta dispersión acompaña en promedio a los valores de la variable respecto a su media, que es 4. Y la desviación estándar es una medida de dispersión lineal definida como la raíz de la varianza, 1. La otra variable del problema es la suma de los valores obtenidos. Cuando yo saco de las fichas numeradas del 1 al 5, la suma es como mínimo 3 y como máximo 9. Ya esa tablita la calculamos en la otra guía. ¿Cómo se calcula la media de Y? El promedio ponderado de los valores de la variable. 6. El valor esperado de Y al cuadrado, el promedio ponderado de los cuadrados de los valores de la variable. Entonces la media es 6, el valor esperado de Y cuadrado es 39, la varianza es 39 menos la media al cuadrado, que es 36, y nos da 3. Y la desviación estándar, la varianza nos da 3 y la desviación estándar raíz de 3. Déjenme chequear aquí. Aquí debe decir tema 2, guía de ejercicios 1. Ahí va. 2. Voy a poner en el aula este archivo con todos estos errores de texto. Recuerden, este video tiene dos partes. Una hasta que se fue la luz y esta que estamos viendo.
¿Qué nos piden aquí? El valor esperado, la variable, ejercicio 13. Valor esperado, varianza y desviación estándar de la variable X del ejercicio 5 de la primera guía. La variable de ese ejercicio era una empresa de computación que atiende pedidos por teléfono. X era el número de líneas telefónicas en uso en un momento del tiempo. Y la distribución de X ya yo se las había dado. X puede valer desde 0 hasta 6 y ahí están sus probabilidades. Vamos a chequear. 10 y 15, 25, 45, 96, 1. Está correcto. ¿Cuál es la media o valor esperado de X? Promedio ponderado de los valores de la variable. Es decir, suma de X igual 0 a 6 de X por F de X chiquita y eso da 2,64. ¿Qué se interpreta? Bueno, que si yo hago un gran número de observaciones de X, 200, anoto los resultados y calculo el promedio aritmético, ese promedio aritmético es 2,64. La media de una variable discreta no tiene por qué ser un valor de la variable, simplemente es el valor límite del promedio aritmético de un gran número de observaciones de la variable. Ojo. Valor esperado de X cuadrado, promedio ponderado de los valores de la variable, 9,34. Varianza, 2,37. Y desviación estándar, 1,50. El ejercicio 14, este sí es para que lo hagan ustedes. Ejercicio 15. Un ecologista necesita marcar una región para hacer un muestreo y esa región debería tener un radio de 10 metros. Sin embargo, el proceso de marcaje está sujeto a variabilidad aleatoria y lo que resulta no es un valor fijo, sino que la variable aleatoria X, que representa la variable X, el radio de la región resultante, no es un valor fijo, es realmente una variable continua que tiene esa densidad que está allí. F de X chiquita es 3/4 de 1 menos 10 menos X al cuadrado. Y X está definida entre 9 y 11 metros. Nos piden el valor esperado del área de la región resultante. Entonces definimos la variable y como el área de la región resultante y esa variable es una función de x. Y es igual a pi por x al cuadrado. El valor esperado del área es el valor esperado de pi por x cuadrado. El valor esperado de una constante por una variable es la constante por el valor esperado de la variable. ¿Ok? Por eso que es pi para afuera. ¿Y cómo se calcula el valor esperado de x cuadrado? Ahora es la integral, es un promedio ponderado. De x cuadrado por la función de densidad, de 9 a 11. Y eso nos da 100,2 por pi. El ejercicio 16 también lo tienen que hacer ustedes. Ejercicio 17. X es una variable continua que representa la temperatura de ocurrencia de cierta reacción química, la temperatura en grados centígrados. Y la transformación y igual 1,8 por x más 32, que también es una variable aleatoria, una combinación lineal, una función lineal de x, mide la temperatura en grados Fahrenheit. ¿Cómo se relacionan las medianas de las dos variables? X de 0,50 es la mediana de X, o percentil 0,50 o percentil 50.
Y y de 0,50 es la mediana o percentil 50 de la variable y. Por definición, la probabilidad de que y sea menor o igual que la mediana es 0,50. Esa es la definición de mediana. Sustituyo y como una función de x y llegamos a esta desigualdad se transforma en esta. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que este cociente es 0,50. Y si ese valor que está aquí, que estoy tocando aquí con el mouse, tiene esa propiedad, eso significa que ese valor es el percentil 50 de x, por definición. Y de ahí se despeja que la mediana de y, la temperatura en grados Fahrenheit, es 1,8 por la mediana de x más 32. En la parte B, ¿qué me están pidiendo? Que establezca una relación entre los percentiles de las dos variables. Si alfa es un número entre 0 y 1, la probabilidad de que la variable y tome un valor menor o igual que su percentil alfa es alfa. Sustituyo y en función de x, despejo x, y me queda esta relación, ¿verdad? El área acumulada hasta este punto vale alfa. Entonces significa que ese cociente es el percentil alfa de x. Y de ahí se despeja que el percentil alfa de y es 1,8 por el percentil alfa de x más 32. El ejercicio 18 para ustedes. Vamos con el 19. Tenemos un sistema electrónico que falla a través del tiempo de manera independiente a un promedio, una razón constante de una falla cada 5 horas. 0,2 fallas por hora, si lo quieren ver así. Sea X una variable aleatoria que representa el tiempo en horas entre fallas sucesivas del sistema. Es decir, el tiempo hasta la próxima falla. Si en un momento del tiempo yo observo y cuento cuánto tiempo va a ocurrir hasta la próxima falla. Este tipo de variables muchas veces es apropiada de este tipo de función de densidad que está aquí. La función de densidad es 1/5 por e a la menos x sobre 5 para valores de x mayores o iguales que 0. Es irrelevante poner o no el x igual 0. Entonces, este tipo de función de densidad es proporcional a la razón de falla, que es una falla cada 5 minutos. ¿Cómo se calcula la media? Bueno, se integra la función de densidad de 0 a infinito, su dominio. ¿Cómo se hace esa integral? La hacen por partes. Ponen u igual a x, diferencial de b es 1/5 de e a la menos x sobre 5 por dx. Y al integrar por partes, ¿verdad? Carpinterías, se obtiene que la media es 5. Es decir, que la media de x es el inverso de la razón de falla. Y otra vez integro por partes repetidamente y obtengo que el valor esperado de x cuadrado es 50 y la varianza es 25. Fíjense que la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, va a valer 5. Es decir, esta distribución tiene una propiedad interesante, que su media, que es 5, es igual a su desviación estándar. Ese modelo probabilístico se llama distribución exponencial y tiene muchas más propiedades que vamos a estudiar. Vamos a obtener la función de distribución acumulada de x. Bueno, 0 a la izquierda de 0, luego para cualquier valor mayor o igual que 0, integramos de 0 a x y eso nos da 1 menos e a la menos x sobre 5.
Cuando x tiende a más infinito, eso tiende a 1. Y cuando x tiende a 0, eso tiende a 0. Y si me interesara la probabilidad de que x grande sea mayor que x chiquita, eso será 1 menos la probabilidad del complemento y queda e a la menos x sobre 5. ¿Qué significa esta expresión de aquí? La probabilidad de que transcurran más de x chiquita unidades de tiempo para la próxima falla es e a la menos x sobre 5. La última pregunta de este ejercicio. Supónganse que yo les digo que han transcurrido S unidades de tiempo, horas, y el sistema no ha fallado. Y les pregunto, dado que han pasado S chiquita horas sin fallar, sin que el sistema falle, ¿cuál es la probabilidad de que transcurran más de T horas adicionales para la próxima falla? Entonces eso es una probabilidad condicional. La probabilidad. La condición es que ya pasaron S horas. Y la pregunta es la probabilidad de que pasen más de S más T horas. Entonces el denominador, el evento A es que X sea mayor que S más T. Y el evento B, X mayor que S. Entonces en el denominador estoy aplicando la definición de probabilidad condicional. Abajo, probabilidad del evento condición, X mayor que S. Y arriba la intersección de los dos eventos. La intersección de X mayor que S con X mayor que S más T es X mayor que S más T. Aplico la propiedad que estaba aquí. La probabilidad de que X sea mayor que S más T es E a la menos eso. Y al simplificar queda E a la menos T sobre 5. Pero eso por la definición que acabamos de dar es la probabilidad de que X sea mayor que T. ¿Qué significado tiene eso? Que esa probabilidad no depende de S y S más T, sino de T. En otras palabras, lo que me interesa es la longitud adicional de tiempo por la cual estoy preguntando. Ese tipo de propiedad se llama falta de memoria. No importa que hayan pasado S unidades de tiempo. Lo que importa es cuántas unidades adicionales de tiempo estoy considerando. Vamos al ejercicio 20. En el ejercicio 8 teníamos una función de densidad que es esa que está allí. Vamos a buscarlo, ¿verdad? Para no equivocarnos. Aquí está. No. Sí. Está bien. Ok. Estamos en el ejercicio. Ok. Primera pregunta. Obtener la función de distribución acumulada de X. Allí la tienen. La variable X toma valores entre 0 y 10. Entonces, para X menor que 0, la acumulada vale 0. Para el intervalo de 0 a 5, agarro un valor genérico X chiquita, integro la densidad de 0 a X y me da X cuadrado sobre 50. Cuando X alcanza el valor 5, la acumulada vale 25 entre 50, un medio. Y entonces, para calcular la función de distribución acumulada para un X chiquita en el siguiente intervalo,
Al área que tengo acumulada un medio, le tengo que sumar el área desde 5 hasta X. Pero utilizo la otra parte de la función de densidad. Entonces, ¿qué me queda? 2/5 de X menos X cuadrado sobre 50 menos 1. Fíjense, cuando X vale 10, ¿cuánto vale eso? 20 entre 5, 4 menos 1, 3 menos 2, 1. Y en X igual 10 vale 1. Y de ahí en adelante mantiene el valor 1. ¿Qué nos preguntan en la parte B? Que obtengamos una expresión general para los percentiles alfa de la variable X. Fíjense que si X vale 5, la acumulada en X igual 5 es F de 5 igual 0,50. Eso significa que los valores de la variable X entre 0 y 5 son los percentiles alfa, donde alfa vale desde 0 hasta 0,50. Entonces, aquí hay algo raro. Ajá, ok. Lo que hago es igualar X cuadrado sobre 50, lo igualo ¿a quién? A alfa. Y de ahí despejo X alfa. El percentil alfa de X, si alfa es un valor entre 0 y 0,50, será raíz de 50 por alfa. ¿Okay? Mientras que para alfa entre 0,51, entre 0,51, lo tengo que despejar del otro tramo. Es decir, los percentiles alfa mayores a 0,50 van a salir de aquí. O sea, igualo esto, 2 entre 5 por X menos X cuadrado sobre 50 menos 1. Lo igualo a alfa, ese valor de X que satisface esa ecuación es el percentil alfa y despejando queda ahí. Si ustedes dibujan esa función de densidad, háganlo. Se van a dar cuenta que es simétrica respecto al punto medio X igual 5. En ese punto X igual 5, esa curva tiene un solo pico. Entonces, por simetría, la media tiene que ser 5. Lo pueden demostrar. Porque la media es el centro de gravedad y cuando ustedes tienen una región en el plano simétrica, el punto medio es el centro de gravedad. Mientras que la función de densidad, por definición, que es la moda, el valor de la variable para el cual se hace máxima la función de densidad. Si ustedes hacen el dibujo, se van a dar cuenta de que el pico está en X igual 5. Vamos con el ejercicio 21. Ese ejercicio nos dice, creo que ya quedó convertida la grabación. Okay. Nos dicen que una empresa hace 8 proyectos todos los meses de cierto tipo. Y el proyecto, cada proyecto, al finalizar, el resultado es satisfactorio o no satisfactorio. La variable X es el número de proyectos que resultan satisfactorios. Y les estoy dando la distribución de la variable X de 0 a 8 y ahí están sus probabilidades. Moda y mediana de X. Examinen la tablita. ¿Para qué valor de la variable hay mayor probabilidad? Bueno, el valor máximo de la función de probabilidad, lo estoy marcando, es 0,20 y se alcanza en X igual 4 y X igual 5. Entonces esta variable tiene dos valores de probabilidad máxima, 0,20. Entonces decimos que esa distribución tiene dos modas en X chiquita igual 4 y X chiquita igual 5. Si ustedes van a la tabla de la función de probabilidad,
Vamos a ir acumulando. La acumulada en 0 es 001. La acumulada en 1, 003, 1 más 2. La acumulada en 2, 013. Acumulo 023. Acumulo 043. Y aquí llegué a 063. Cuando una variable es discreta, no necesariamente habrá un valor de la variable que haga que la acumulada sea exactamente igual a un valor que yo quiera. Pero aquí, ¿qué se me está cumpliendo? Que el menor valor de la variable para el cual la probabilidad acumulada es mayor o igual que 0,50, aquí lo van a encontrar rapidito, fíjense, la acumulada en 4 vale 0,43, no alcanza 0,50. Esto es nada más utilitario. Realmente no es que no tenga ningún valor. Pero el menor valor de la variable para el cual alcanzamos por lo menos un 50% de probabilidad acumulada es x igual 5. La función de distribución en x igual 5 vale 0,63. Entonces, oído el tambor, x igual 5 es la mediana, el percentil 50. Pero también es el percentil 51, 52, el 60. Es decir, un mismo valor de la variable representa varios percentiles. La parte B que decía que el costo de realización de los proyectos tiene un costo básico de 1000 unidades monetarias y por cada proyecto no satisfactorio hay un recargo de 125 unidades monetarias. Si son 8 proyectos, 8 menos X son los que no son satisfactorios. Es decir, la variable Y es 2000 menos 125 por X. Bueno, aquí está muy fácil de calcular esta tablita. Pongo los valores de X, los valores Y chiquita de la variable Y los saco de dónde? De esta expresión. Y sus probabilidades. El evento Y igual 2000 es equivalente al evento X igual 0. El evento X igual 1, su evento equivalente en Y es 1876. Claro, ustedes tendrían que agregar una línea en esa tabla y ordenar los valores de la variable Y de menor a mayor. Es decir, desde 1000 hasta 2000. Primero, ¿verdad? Para calcular lo que me piden, calculo la media de X en la primera tabla. ¿Dónde? Aquí, ¿verdad? En esta tablita calculo la media y la varianza de X. La media de X es 4,83. ¿Qué significa? Que si yo observo un gran número de meses y promedio aritméticamente cuántos proyectos fueron satisfactorios cada mes, ese promedio aritmético es alrededor de 4,83. Y el valor esperado de X cuadrado es 26,76. Y calculo la varianza, 3,45. Pero lo que me interesa es la media y la varianza de Y. ¿Cómo se calcula la media de Y? La media de una combinación lineal de X, A más B por X es el valor esperado de la constante, el valor esperado de una constante es la misma constante, más, con su signo algebraico, la constante por el valor esperado de la variable. Esa propiedad ya está en una de las lecturas, está en una de las lecciones. Y la varianza de una combinación lineal es la varianza de la constante. La varianza de una constante es cero, por definición. Una variable que toma un solo valor no tiene variabilidad. Por lo tanto, su media es ella misma y su varianza será cero. Más el cuadrado de la constante por la varianza de. Entonces, ahí está. La varianza de Y es 53.923,4376. El ejercicio 22 es otro de lo que ustedes van a resolver.
está listo, ¿verdad? Este material es muy sencillo. Les agradezco, se lo estudien. Creo que ahí terminaba, ¿no? Pues entonces recuerden, voy a publicar en el aula esta guía. Espero que no tenga más errores ortográficos. Y voy a publicar los dos videos. Y los voy a subir en YouTube también. Bueno, en un rato les aviso cuando tengan el aula.